Cuando pensamos en un bosque, solemos imaginar un ecosistema que ha crecido de forma completamente natural, y a veces es así, pero muchas otras veces lo que vemos es el resultado de una ciencia aplicada, de un trabajo muy específico. Hoy vamos a sentar las bases de esa ciencia, la selvicultura. Este es el primer paso para entender de verdad la gestión forestal. Fijaos en esta imagen. A primera vista es un pinar, pero si miramos con más detalle, vemos que no es un bosque cualquiera. Es un pinar de pino resinero que está en plena producción, un sistema que se está gestionando de forma muy activa. Esas incisiones en los troncos, los cacharros para recoger la resina, todo eso nos habla de una intervención humana con un objetivo muy claro. Y esto nos lleva a la pregunta clave. Puede sonar a contradicción, ¿verdad? Cultivar un bosque. Pero es que esa es justo la esencia de esta disciplina. ¿Cómo es posible aplicar los principios de un cultivo a un ecosistema tan increíblemente complejo como un bosque? Bueno, pues la respuesta está en la silvicultura, que es una ciencia que consigue unir la ecología forestal con una planificación técnica a muy largo plazo. Bien, para comprender cómo se interviene en un bosque, lo primero es definir con precisión qué es esta ciencia. Vamos a analizar de dónde viene el nombre y sobre todo su definición operacional, que es la que nos explica lo que se hace en la práctica. Etimológicamente, la verdad es que el concepto es muy directo, no tiene mucho misterio. La palabra viene del latín silva, que significa bosque, y cultura, que se traduce como cultivo. Así que en su esencia más pura, la selvicultura es, ni más ni menos, la ciencia del cultivo de los bosques. Y aquí una pequeña aclaración que es importante. Es muy probable que os encontréis por ahí la palabra silvicultura, con i. De hecho, la Real Academia Española la considera la forma preferente. Sin embargo, en el mundo profesional, en el sector forestal en España, el término que se ha usado y consolidado desde el siglo XIX es selvicultura, con e, y por eso es el que vamos a usar aquí, porque es el lenguaje técnico propio de la profesión. Vale, más allá del origen de la palabra, la definición operacional nos cuenta para qué sirve de verdad. La silvicultura es la ciencia que nos da los criterios técnicos para responder a las 3 preguntas del millón en la gestión de un bosque. ¿Qué árboles hay que cortar? ¿Cuántos podemos cortar sin pasarnos? Y, la más importante de todas, ¿cómo nos aseguramos de que vuelvan a crecer para garantizar que el bosque siga ahí en el futuro? Claro, esta toma de decisiones no se hace de cualquier manera. Todo se basa en 2 principios fundamentales, 2 pilares que sostienen cualquier actuación selvícola que se haga de forma responsable y bien planificada. El primer principio es el de uso múltiple. A ver, un monte no es solo una fábrica de madera. Produce corcho, pastos, setas, caza y además nos da servicios que no se ven, como regular el agua, conservar la biodiversidad o capturar CO2. La silvicultura busca optimizar todo eso a la vez. Y el segundo principio es el de persistencia. Es vital que lo que saquemos hoy no ponga en peligro la capacidad del bosque para seguir produciendo en el futuro. Se trata, a fin de cuentas, de asegurar que el monte siga siendo productivo para siempre. Para que nos hagamos una idea de la importancia de la madera dentro de ese uso múltiple, mirad este dato: 0,650 metros cúbicos. Ese es el consumo medio de madera por cada habitante de España, al año. Esto, para que os hagáis una idea, equivale a cortar unos 45 millones de árboles de tamaño medio cada año en todo el país. Una cifra que desde luego deja claro por qué necesitamos una gestión que sea técnica y sostenible. Por supuesto, no hay una única receta para gestionar los bosques. Dependiendo de los objetivos que tengamos, de cómo sea el terreno o de las especies que haya, se aplican diferentes enfoques. Vamos a ver los más importantes. Esto de aquí es un ejemplo de libro de silvicultura intensiva. El objetivo es muy claro: maximizar la producción de madera lo más rápido posible. Normalmente se hacen terrenos muy buenos, se usan especies de crecimiento muy rápido, que a veces ni siquiera son de aquí, y los turnos de corta son muy cortos, por debajo de los 30 años. Aquí el objetivo es producir, producir y producir. Y en el otro extremo tenemos la silvicultura extensiva, que es el modelo más habitual en España. Aquí se trabaja con especies de aquí, las autóctonas, que están perfectamente adaptadas a condiciones más duras, como las de montaña. Los ciclos de producción, los turnos, son muchísimo más largos, a menudo de más de 100 años, y aquí sí que se aplica a rajatabla el principio de uso múltiple. Y una evolución del modelo anterior es la silvicultura ecológica. Parte de la misma base que la extensiva, pero añade de forma muy clara objetivos de conservación, como por ejemplo cuidar la salud del suelo o fomentar la biodiversidad. Esto se traduce en cosas como dejar madera muerta en el suelo, como se ve en la foto. Puede parecer un tronco caído sin más, pero en realidad es un refugio y una fuente de alimento clave para un montón de especies. Y por último, el enfoque más moderno, la silvicultura adaptativa. Esta nace como una respuesta a la enorme incertidumbre que nos genera el cambio climático. Como no sabemos exactamente cómo va a ser el clima en el futuro, la gestión se plantea como un aprendizaje constante.
El monte se convierte en una especie de laboratorio. Se prueban diferentes tratamientos, se vigila muy de cerca cómo responde el bosque y se van ajustando las decisiones sobre la marcha. Muy bien, ya hemos visto los conceptos. Ahora vamos a aterrizarlos en un contexto especialmente complejo. La silvicultura mediterránea es básicamente la adaptación de todos estos modelos a las condiciones tan particulares y exigentes de nuestro clima. Es que los montes mediterráneos tienen sus propias reglas. Por un lado, la propiedad está muy dividida en fincas pequeñas, lo que complica mucho planificar e invertir a largo plazo. El relieve suele ser muy abrupto, creando un mosaico de suelos y microclimas. Y además es un medio muy inestable. El riesgo de grandes incendios es altísimo, sobre todo cuando se da la famosa regla de los 30. Más de 30 grados, menos del 30% de humedad y vientos de más de 30 kilómetros por hora. Y por si fuera poco, la sequía del verano y los animales herbívoros hacen que a los árboles les cueste muchísimo regenerarse. Para poder gestionar un bosque, antes hay que ser capaz de describirlo de una forma técnica, objetiva. La silvicultura tiene su propio vocabulario, un lenguaje preciso que es fundamental para analizar, clasificar y, en definitiva, para poder tomar decisiones informadas sobre las masas forestales. El concepto más básico de todos es el de masa forestal. Es simplemente la vegetación que cubre una zona del monte. Y ojo, puede ser arbolada, como un pinar, o desarbolada, como un matorral o un pastizal. Lógicamente, la silvicultura se centra sobre todo en las masas que tienen árboles. Y estas masas las podemos clasificar. Por su composición pueden ser puras si más del 80% de los árboles son de la misma especie o mixtas si hay más variedad y ninguna llega a ese 80%. Y según su origen, hablamos de especies autóctonas, las de toda la vida de esa zona, o alóctonas, que son las que se han traído de otros lugares. La edad de los árboles también es clave. Una masa regular es aquella en la que todos los árboles tienen más o menos la misma edad, lo que se llama una clase de edad, que se suelen agrupar en intervalos de 20 años. En cambio, una masa irregular es mucho más compleja, porque en ella conviven árboles de 3 o más clases de edad distintas. Hay abuelos, padres e hijos, por así decirlo. Esta imagen nos ayuda a entender otra diferencia fundamental, el origen de cada árbol. A la izquierda vemos un brinzal de pino, un arbolito que ha nacido de una semilla. A la derecha, varios chirpiales de encina, que son los brotes que han salido de un tocón o una raíz después de cortar el árbol. No todas las especies pueden hacer esto. Los pinos, por ejemplo, solo se regeneran por semilla. De aquí viene la distinción clásica entre monte alto, el que viene de semilla, y monte bajo, el que viene de rebrotes. Y por último, la estructura vertical. Dentro de una masa, los árboles se organizan en pisos, en estratos. El estrato dominante está formado por los árboles más altos, los que tienen sus copas arriba del todo y reciben toda la luz del sol. Y por debajo está el estrato dominado, formado por los árboles más bajitos que tienen que apañárselas con la luz que se filtra. Esa competencia por la luz entre los de arriba y los de abajo es uno de los motores principales que mueve la vida del bosque. Con todos estos conceptos ya tenemos las herramientas, el vocabulario técnico para poder leer un bosque, para analizarlo y entender qué es lo que tenemos delante, su composición, su estructura, su origen. Este diagnóstico es el punto de partida. Pero la silvicultura no va solo de analizar, va de actuar, de dirigir la evolución del bosque hacia donde queremos. Y eso nos lleva a la siguiente gran pregunta. ¿Con qué herramientas se interviene para escribir el futuro de ese bosque? Continuamos con el análisis de la gestión forestal, centrándonos ahora en la silvicultura, esa técnica que da forma a nuestros bosques. Vamos a empezar por los tipos de tratamientos que guían su desarrollo. Muy bien, pues entremos en materia. Vamos a ver cuáles son las acciones fundamentales que llevan a cabo los silvicultores para gestionar y cultivar una masa forestal. En esencia, la silvicultura consiste en una serie de intervenciones planificadas, los llamados tratamientos, que van a dirigir el desarrollo de un bosque. El concepto se parece al de la agricultura, sí, pero con una diferencia clave, la escala de tiempo. Aquí no hablamos de una cosecha anual, sino de un ciclo, el turno, que puede durar décadas o incluso superar el siglo. Esto, claro, exige una visión a muy largo plazo. Y este concepto, el turno, es absolutamente crucial. Es lo que define todo el ciclo productivo y condiciona cada una de las decisiones que se toman. Gestionar un bosque, con un turno de 100 años, significa planificar una cosecha que muy probablemente no verá ni la siguiente generación, dejando un legado para el futuro. Lo interesante aquí es ver cómo se clasifican estas intervenciones. Los tratamientos se dividen en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los de mejora, que son acciones que se hacen sobre árboles jóvenes a lo largo del turno para potenciar la calidad de los que se quedan. Y por otro están los de regeneración, que son la culminación del ciclo. Se aplican sobre los árboles ya maduros para cosechar la madera y al mismo tiempo asegurar que nazca la siguiente generación. Bien, una vez que en el plan se ha decidido el tratamiento, ¿cómo se lleva esa decisión al terreno?
Esto nos conduce directamente a una operación clave, el señalamiento. Esta es la pregunta operativa fundamental. En una corta nunca se extrae todo, solo se saca una fracción sostenible que se conoce como la posibilidad. Por lo tanto, la selección de cada árbol, uno a uno, es crítica para el futuro del monte. Entonces, ¿cómo se materializa esa selección? Pues la respuesta es el señalamiento de corta. Es el puente entre la estrategia y la ejecución. Es la operación en la que la teoría se convierte en una instrucción visual, inequívoca, que permite a los operarios con la motosierra saber exactamente qué árboles tienen que cortar y cuáles deben preservar. Este marcado físico se puede hacer de varias formas, desde el moderno spray de pintura hasta el más tradicional chaspe, que se hace con un hacha. Lo más habitual es usar una marca doble, una a la altura del pecho para que sea bien visible para el operario y otra en la base. Esta segunda marca se queda en el tocón y sirve como sistema de control una vez realizada la corta. Y esto nos da una imagen muy clara de la precisión del trabajo de campo. No es una labor solitaria, sino que la realiza un equipo coordinado de hasta 4 personas que avanza por el monte de forma metódica. El técnico selecciona, otro mide el diámetro, un tercero lo marca y el primero anota los datos. Es eficiencia y rigor en plena acción. Bueno, pues pasemos de los principios generales a un caso práctico de alta intensidad, la silvicultura aplicada a las plantaciones de chopos, es decir, a las choperas. A diferencia de un bosque natural, que tiene múltiples funciones, las choperas son plantaciones artificiales con un único objetivo, la producción masiva y rápida de madera para la industria. Por eso, se suelen componer de variedades híbridas que han sido seleccionadas genéticamente para que crezcan de forma explosiva. La clave de su éxito es el uso de clones. Básicamente es una aplicación directa de la ingeniería genética vegetal. Se selecciona un árbol campeón, uno que tiene las características que se buscan, y se multiplica vegetativamente para crear miles de copias idénticas. El resultado es una plantación totalmente homogénea y con un comportamiento muy predecible. La elección del clon no es una cuestión menor. Al contrario, es una decisión técnica crucial. Como podemos ver, hay clones como el I214 que están optimizados para altitudes por debajo de los 1000 metros, mientras que el Beaupré funciona mejor por encima. Se trata de ajustar la genética al entorno para maximizar el rendimiento. Entonces, el punto fundamental es que, una vez plantadas, estas masas forestales reciben cuidados muy intensivos, casi como si fueran un cultivo agrícola. Se realizan gradeos para eliminar la competencia de otras hierbas, riegos constantes para asegurar que no les falte agua y podas sistemáticas para producir una madera de alta calidad, libre de nudos. El objetivo es claro, un producto industrial perfecto en el menor tiempo posible. Todo esto nos deja con una reflexión final. Hemos visto un conjunto de herramientas silvícolas: seleccionar, marcar, tratar. La pregunta ahora es: ¿cómo se puede reajustar este mismo conjunto de herramientas, no ya para producir madera, sino para, por ejemplo, gestionar un alcornocal para la producción de corcho o para diseñar un paisaje que sea más resistente a los incendios? La lógica de fondo es la misma, pero los objetivos lo cambian absolutamente todo.